Viajé hasta Montevideo para conocer un vecino que transformó algo con lo que se encariñó de niño y se transformó en una pasión de adulto: los viajes en tranvía. Pocos son los que recuerdan haber viajado en este medio de transporte en la capital del país, pero bueno, hoy hay un proyecto que pretende a futuro, un futuro ojalá que no sea muy lejano, se pueda recrear un trayecto como sucede, por ejemplo, en Buenos Aires, donde las personas pueden recordar lo que era y viajar por lo menos algunas cuadras en tranvía. Tal fue la pasión y el cariño por este tema que decidió reconstruir a escala en el interior de su casa un tranvía, replicando el último tranvía que circuló por las calles de Montevideo. Una historia muy particular que conocemos en este informe. Montevideo, noviembre de 1956. Las imágenes documentan el último viaje de un tranvía en la capital del país. Es el punto final de un tipo de transporte que durante décadas había llevado personas de un lado al otro en Montevideo y sus alrededores. Fue el final de un ciclo que al mismo tiempo daba paso a otro medio muy utilizado por los capitalinos, el trolebús. Recuerdos en imágenes que algunos no solo guardan en el papel de una fotografía, sino en las historias que cada persona fue escribiendo. Historias de los que llegaron a usar ese medio de transporte y de quienes se encariñaron con él incluso cuando este ya no existía. Ese es el caso del protagonista de la historia de hoy. Un hombre que decidió crear el Museo del Tranvía, con una particularidad. Ese museo lo hizo en el segundo piso de un apartamento en el barrio Pérez Castellanos de Montevideo, donde además de material antiguo, decidió construir la réplica de un tranvía. Surgen como todas las historias con aromas entremezclados en una parada de ómnibus en la estación Goes cuando esperaba para retornar a mi casa con mi madre, entre olor a galletitas y pizza y faina. Entonces me llamaba la atención los colores amarillo y rojo que se distinguían entre las chapas de Dolmenit y de lata que salían de esa estación, que era una estación gigantesca, que es la actual recuperada estación Goes. Y mi madre me dijo, no, eso es algo que mamá viajaba cuando era joven. Y quedó por eso. La segunda instancia fue, ya con 2 años más, ya tenía 9 años, atrás de la universidad. Una vitivinícola tenía un tranvía. Y subí, lo observé y todo, dije, qué interesante, no anda, no, me dice, no anda, dice, porque no tiene corriente, no sé. Me quedo, uno no te conocía en eso. Después pasaron 30 años, digamos, para que yo me volviera a vincular de vuelta con la historia del transporte. Desde la segunda mitad del siglo XIX, los vagones tirados por caballos eran el medio de transporte de pasajeros más importantes de corta distancia. Entre 1868 y 1900 hubo 10 empresas brindando este servicio, las que se fueron fusionando entre sí. Es así que llegamos a 1906, con 2 empresas prestadoras del servicio, con importante incidencia de capitales europeos, empresas que ya de por sí estaban vinculadas a los servicios eléctricos, no solo en medios de transporte, sino en la generación misma de electricidad. La empresa eléctrica lo que vino a Montevideo, las empresas que eran holdings, venía a vender servicio eléctrico, y este era un insumo, ¿no? Porque estuvieron compitiendo, compraron todas las empresas de caballo y aplicaron. Por burocracia podíamos haber sido primeros que Buenos Aires, pero saltó mucha gente, que yo le digo los ludistas, como que destruían y hacían sabotaje. No, la electricidad va a morir gente electrocutada. En 1905 ya estaban puestas todas las vías. Las vías levantaban los adoquines, ponían el trayecto del cable a tierra, las columnas, y después eso se tuvo que modificar en los años 20, después se modificó en los 30 y después se suprimió en el 56. Pero los ingleses trabajaban a nivel profesional, porque cada vez que se atrasaban la intendencia o la Junta Económica Administrativa, que después cambia, le cobraba una multa. Y a su vez, la empresa inglesa conmutó la deuda externa que teníamos con Estados Unidos en 1933.
Eso es lo que tengo yo de constancia económica de la época, que tengo los documentos donde que lo avalan. Nosotros le cancelamos la deuda externa con estos dos bancos, pero necesitamos que nos saquen hacer las calles, porque las calles donde veas rieles los hicieron los ingleses como pocitos. A lo largo de su vida, Fabián fue realizando varios intentos para poder restaurar algún vagón, exhibirlo y hasta generar un paseo en algún sitio específico. Pero su idea no encontraba receptividad en quienes tenían poder de decisión sobre un proyecto de estas características. Por eso, lejos de darse por vencido, decidió construir con sus propias manos un tranvía. Muchos meses de trabajo y de poner dinero para concretar su objetivo. Una réplica que no solo es estética, sino también que abarca la parte de la generación de energía eléctrica para su desplazamiento. En otras palabras, colocando este vehículo sobre un riel por donde se pueda desplazar, lo haría sin problemas. Toqué las puertas de la Asociación Uruguaya Amigos del Riel y fui atendido. Se prestaron para que tuviera acceso al último tranvía. Justo era ese tranvía que había estado en la estación Goes. Y que después me enteré con la historia, que empecé a investigar y a hacer el artículo y todo, que había sido turístico, que había tenido una historia importante, un sobreviviente del acervo del transporte nacional, que ahora cumple 100 años, porque lo trajeron en 1924, desarmado de Inglaterra, y se ensambló acá en los talleres que hoy es día la Plaza Liber Sereni, ahí en la estación central de tranvía. Aquel niño que se apasionó por un viejo vagón de tranvía de Montevideo creció recabando mucha información sobre la historia de ese medio de transporte. Eso lo hizo realizar una importante inversión para adquirir todo el material fotográfico existente sobre los tranvías de nuestro país, para luego digitalizarlo y de esa forma seguir consiguiendo recursos para empezar a adquirir piezas originales para la reconstrucción que se había propuesto. Empecé a investigar una fotito, un boleto, después un botoncito, hasta que hice el acervo más grande que hay de todo Montevideo, que lo fui comprando y canjeando. Una vez que lo obtuve, lo escaneé, lo procesé y lo volví a reconvertir en dinero para poder acceder a piezas mayores, que son las que constituyen la estructura del tranvía y las piezas originarias del tranvía eléctrico. O sea, como dice un botón para muestra, es necesario tener una pieza de cada una menos el track, que vendría a ser donde están las ruedas, con los motores y el controller. Después lo demás, lo que es accesorios, están todos originales de Inglaterra. No se varía mucho. Y continué haciéndolo en las horas libres de trabajo, después de hacer las cosas bien sanitarias, y lo terminé y lo dejé operativo, de forma ilustrativa, para que la gente vea cómo eran antaño, hasta que esté el proyecto en andamiento, que va como muestra de lo que va a ser llegado a un momento cuando se instale en un lugar específico que está en tratativa ese mismo tranvía con un tren estilo liliputiense para un contenido turístico. Tengo que resaltar que la Asociación Uruguaya de Amigos de Riel me ha prestado piezas que son fundamentales para que la gente pueda ilustrarse. Fabián luce uno de los uniformes que utilizaban los conductores de los tranvías, lo que refleja las estrictas normas estéticas y de uso que formaban parte de la sociedad en aquellos tiempos. Había reglas muy específicas para poder viajar en tranvía. Los Motorman eran totalmente controlados y tenían una especificación, un librillo, donde tenían que seguir exactamente todo al pie de la letra. No se podía toser, ni salivar, ni fumar, absolutamente nada. Eran muy estrictos los ingleses con el aseo y a su vez publicaban normas de conductas en los vidrios, bien grandes para que la gente viera y no dijera, no entendí la letra chica. Y a veces eran medios groseros en la forma que expresaban, ¿no? Hablaban de la gente que no tenía cierta, le decían sucios. Pasajero sucio que no sabe viajar, mejor que no viaje, pues la compañía no tiene que limpiar sus suciedades, ¿no? O sea, está prohibido subir con gente desarreglada, ebrio. O sea, viajar en tranvía era como viajar en una limusina. Era para un transporte, y los tranvías más baqueteados, como se decían, eran los de obreros. De ahí estaban los aromas típicos, y eran los que más llevaban reclame de perfumería. Perfumería y jabón, ¿no? Para que la gente consumiera jabón X, que es famoso,
jabón, perfume, que hasta el día de hoy se encuentran esos jabones. El tranvía salía a cierta hora, que le decían el tranvía obrero, cambiaba la chapa, en vez de ser negra era combinada de color, y salían de la estación en servicio especial para no recargar la línea común de los que iban en trajeado a la ciudad vieja, a las oficinas. La construcción de su propio tranvía para Fabián es solo parte de un proyecto más interesante, que es generar algo como ocurre en Buenos Aires, por ejemplo, donde hay trayectos turísticos para recorrer en tranvía por la ciudad. Y lo que me gustaría que se llevara a cabo la realización del proyecto. El ser humano no puede postergarse por el negacionismo. Yo he escuchado montones de veces decir la palabra no se puede, le digo, no se puede vivir eternamente. Y saco un esbozo de sonrisa, sos simpático, no, soy realista. O sea, llevar a cabo una idea en un apartamento es algo medio megalómano. Hablando, sí, pero si lo puedo hacer acá, lo puedo hacer en cualquier lado y lo podemos hacer donde lo tenemos que hacer. El proyecto empezó, está en andamiento, simplemente con la premisa para la gente que nos vaya a conocer y decir, con nosotros la palabra no se puede, no camina. En varios países del mundo, en ciudades superpobladas, los trenes eléctricos por el casco urbano son de los medios de transporte más utilizados por los habitantes. Hay lugares donde las cabinas de pasajeros que se desplazan con electricidad son el icono turístico del lugar. En Uruguay, por alguna extraña razón, o quizá no tan extraña, es como que a lo largo de la historia se hizo todo lo posible por hacer desaparecer todo vehículo que transporte personas sobre rieles. Y aunque a la vista está que lo lograron, hay algo que no pudieron extinguir completamente. Y nunca van a poder. Y es el cariño de muchas personas para con determinadas cosas. Yo no sé si habrá un tranvía turístico en Uruguay, pero si hay personas como Fabián, que con sus manos construyó un vehículo de estas características en el interior de un apartamento en Montevideo, no encuentro motivo para dudar que algún día logre el objetivo de ponerlo sobre un riel.